En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos en este día con este curso que hemos emprendido para profundizar en la historia de la devoción al corazón de Jesús. Muchas personas tienen esa inclinación a ser devotas del corazón de Cristo y nunca está de más proporcionar medios para conocer más en profundidad lo que es esta devoción, de dónde viene, qué pide y cuál es la aplicación concreta de esta devoción para mi vida. Ciertamente que no tiene una finalidad exhaustiva este curso, sino simplemente como aproximar una historia, un conocimiento de la historia de la devoción. Igualmente trataremos de no ser superficiales en lo que vamos a ir exponiendo. En la primera de las conferencias hablamos sobre la prehistoria, lo que yo llamé de prehistoria de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Es ese el mismo título que yo he querido dar para este tema en el libro Jesús, tú reinarás. Gracias a Dios ya se ha podido publicar y bueno, quisiera mostrarlo al menos para que lo conozcan. Es un libro que ya lo tenemos pronto disponible para todos aquellos que lo puedan querer. Es aquí, en este libro, donde en el inicio hago un recorrido histórico muy rápido realmente, y en esa parte donde hablé de lo que fue las apariciones o que fueron las apariciones anteriores a Santa Margarita María, ahí yo me detuve a hablar principalmente de la prehistoria. Yo quise poner ese título. Ahora quiero hablar de la parte central del momento en el cual es manifestada la devoción tal y como la conocemos hoy, y para eso voy a encuadrar estas apariciones del Sagrado Corazón de Jesús en la historia de Santa Margarita María, que es la vidente principal, la vidente, y aquella que fue escogida por el corazón de Cristo para traer este mensaje de amor al mundo. Iniciemos entonces diciendo que la santa nació el 25 de julio del año 1647, allá en Francia, en la Borgoña, y fue hija de un destacado notario. Era la séptima de varios hermanos. Prontamente, siendo ella muy chiquita, su padre muere y entonces ella es internada en un colegio de religiosas, y es ahí donde ella, siendo muy pequeñita, realmente muy pequeñita, tiene como una primera experiencia de su vocación. Estamos hablando de los 8 años de la santa. Un tiempo antes, siendo más pequeña aún, cuando tenía 4 años, ella sintió un movimiento interior, lo va a describir, después lo va a relatar cuando ella cuente su historia. Está contenido, por ejemplo, en las memorias de la santa, que son llamadas de autobiografía en sus obras completas. También el padre Jean Croiset, en el libro La devoción al Sagrado Corazón de Jesús, tiene el relato de lo que sucedió. Dice la santa que teniendo 4 años sintió ese movimiento interior que la llevaba a hacer a Dios un voto, una entrega especial, y es que ella va a decirle a Dios estas palabras: oh Dios mío, os consagro mi pureza y hago voto de perpetua castidad. Con cierta ingenuidad y al mismo tiempo después en el futuro un poco riendo de la situación, ella comentaba: yo no sabía lo que significaba la palabra voto y no sabía lo que significaba la palabra castidad. Sin embargo, Dios me movió a eso y me quedó la conciencia clara de que eso significaba que yo en la vida iba a tener un único esposo, que tenía que ser nuestro Señor Jesucristo. Entonces eso queda ya en la santa. Se suma que a los 8 años ve a las religiosas y empieza a percibir: Dios la quiere en ese tipo de vida, Dios la quiere a ella como religiosa. Sin embargo,
siendo una niña muy enferma, prontamente la van a tener que sacar del colegio. Primeramente a los 9 años ella recibió la primera comunión, una gracia bien especial, porque en ese tiempo no se daba la comunión siendo tan pequeños los niños. Ella recibió esa gracia de Dios por la piedad que manifestaba, era una niña del todo especial. Pero bueno, por varios problemas de salud, ella va a estar en cama muchísimo tiempo, mucho tiempo, y va a estar sufriendo realmente. Esto hasta los 15 años, cuando se manifiesta una asistencia especial de nuestra Madre, de la Virgen Santísima, y una elección especial sobre ella. Es en esa edad que nuestra Santa le va a decir a la Virgen: Madre mía, yo quiero que me cures, que me devuelvas la salud, y te prometo que seré una de tus hijas, si tú me devuelves la salud. Inmediatamente, la misma Santa lo comenta: recibí la salud y una nueva protección de esta señora, la cual se declaró dueña de mi corazón. Mirándome como suya, me gobernaba como consagrada a ella, me reprendía mis faltas y me enseñaba a hacer la voluntad de Dios. Pero habiendo recuperado la salud, también tuvo un movimiento, una tentación bien grande que duró un tiempo hacia las vanidades, las cosas de este mundo, una tentación que según ella fue aceptada, se fue inclinando a las cosas aquí de la tierra y se empezó a vestir como se vestían las mujeres de su tiempo. Su mamá, conociendo ya de alguna manera el deseo que tenía la santa de ser religiosa, le cerró las puertas, le dijo que no, que ella tenía que casarse como todas las mujeres, y al mismo tiempo que le dio esa orden de casamiento, la madre también le pidió que empezase a vestirse de una manera que pudiera ser atractiva para algún posible candidato. Ella comenzó a responder a esto, hasta que en un momento nuevamente la Virgen Santísima se le aparece y le va a decir: hija mía, me admiro de que me sirvas con tanta negligencia. Fueron palabras durísimas para la santa. Imaginemos, la Virgen Santísima que se aparece y que le dice unas palabras tan duras a un alma tan sensible como era la de Santa Margarita María. Era conocida por la sensibilidad que particularmente ella manifestaba, y no solamente la sensibilidad, sino la capacidad sobrenatural. Por esa inclinación a lo sobrenatural que desde chica manifestó, ella percibió que realmente las palabras de la Virgen eran una reprensión bien dura. Y es entonces que ella va a empezar ese esfuerzo para ir cambiando ese movimiento que había tenido, y la Virgen le va a decir: nada temas, tú serás mi verdadera hija y yo seré siempre tu buena madre. Santa María le hizo a la Virgen el voto de ayunar todos los sábados y de rezar el oficio de la Inmaculada Concepción. Viendo el deseo radical de entrega, entonces la Santísima Virgen la va a ayudar a alcanzar su meta. Las cosas en la casa de Santa Margarita María no iban muy bien, porque cuando murió su papá, entonces su madre tuvo que comenzar a vivir con algunos parientes que, siendo hombres, tenían un estilo bien particular, eran hombres de poca piedad realmente, y entonces fueron muy duros en el gobierno de la casa, a tal punto que muchas veces pedía permiso a una persona para hacer una actividad y el otro le decía que no. Entonces recibía el permiso de uno y el otro se lo negaba, y así fue un momento de mucho sufrimiento para la santa, para su madre. Fue un momento de una prueba continua, y entonces ella empieza como a manifestar unos afectos especiales por la huida de esa situación, afectos que se cambiarán en amor hacia el Santísimo Sacramento. Ella comenzó a percibir que interiormente Jesucristo Eucaristía la llamaba y le pedía que estuviese con él, que lo acompañase. Pero bueno, estaba ciertamente esa situación especial por la cual ella no siempre conseguía responder, no siempre conseguía el permiso, y entonces su madre empieza también con una enfermedad bien seria, realmente seria. Cuenta la historia que en un momento por esa enfermedad se le abrió en el rostro a la madre una herida tan grande que tenía el tamaño de la palma de una mano,
una cosa que la llevó a la santa a un cuidado especialísimo con ella, a vencer toda la repugnancia que le producía porque tenía muy mal olor esa herida de su mamá, y se manifestó también ahí el poco cuidado real que tenían estas personas por Margarita, por su mamá, porque hicieron un intento, sí, de curarla, pero fue llevarla a un doctor en un momento determinado y después la dejaron abandonada. Santa Margarita María en ese tiempo apenas dormía, comía muy escasamente, se convirtió de alguna manera en la sierva de su mamá que la necesitaba, y es entonces que se dirigía al Señor, le decía con frecuencia: mi soberano Maestro, si vos no lo quisieras, no sucedería esto, pero os doy gracias de haberlo permitido para hacerme semejante a vos. Y ahí ya empezamos a descubrir algunos movimientos interiores propios de los santos, esa confianza extraordinaria en la providencia divina. No entendía, pero aceptaba; no entendía, pero ofrecía; sufría y se alegraba. Cosas propias realmente de los santos. Al mismo tiempo, su oración se profundizó, fue cada vez de mayor intimidad con Dios, la devoción al Santísimo Sacramento cada día era mejor, continuamente sentía movimientos a arrodillarse, a pedir perdón por las ofensas, a adorar al Señor en el Santísimo Sacramento, lo quería amar cada día más, movimiento propio del que practica bien la devoción al corazón de nuestro Señor Jesucristo. Empiezan a hablarle con más fuerza del matrimonio, sus parientes y también su mamá, pero ella no podía responder a eso. Interiormente sentía que Jesucristo le pedía otra cosa. Y si bien de alguna manera quería alegrar a su familia, cosa que la hizo el primer tiempo con esas vanidades que ella misma acusa, en este nuevo momento ya no podía responder a eso, ya no se sentía cómoda con esa realidad, y es entonces que va a rechazar, lo cual la va a llevar a sufrir terribles tormentos, va a ser castigada muy severamente por todo esto. Pero bueno, su idea, su convicción, el llamado vocacional tan fuerte que tenía, hizo que la familia tuviese que ir aceptando la realidad. Dice la santa: me lanzaba Jesús flechas tan ardientes que traspasaban mi corazón y lo consumían, dejándome como transida de dolor. Pasando esto, y ahí nuevamente ella encuentra como la debilidad, volvía a mis resistencias y vanidades. En una ocasión Jesús le dijo: te he elegido por esposa y nos prometimos fidelidad cuando hiciste el voto de castidad. Soy yo quien te motivo a hacerlo antes de que el mundo tuviera parte en tu corazón, y después te confié al cuidado de mi Santa Madre para que te formase según mis designios. Finalmente, el Divino Maestro le va a aparecer desfigurado, estaba como en la flagelación, y le va a decir: y bien querrás gozar de este placer, yo no gocé jamás de ninguno, y me entregué a todo género de amarguras por tu amor y por ganar tu corazón. ¿Querrás ahora disputármelo? Comprendió que todo movimiento de vanidad no tenía lugar, comprendió que el pedido de sus familiares no podía tener lugar en su vida, y entonces resuelve abrazar la vida religiosa a cualquier sacrificio, a cualquier costa, con cualquier sacrificio que se exigiera. Sus parientes terminan aceptando la firmeza que la santa manifestó en ese momento, mas quieren hacerle ingresar en la orden de las Ursulinas. Ella no sentía que fuese ese el lugar donde Jesucristo la quería. De hecho, el mismo Señor se lo va a decir: no es ahí donde te quiero, sino en Santa María. Y viendo una vez ella el cuadro de San Francisco de Sales, le pareció que el santo la miraba y le decía que tenía que ser parte de los suyos. Es así que va a intentar ingresar, de hecho lo va a conseguir, en el monasterio de las Visitandinas. Sentía mucha atracción ella ya naturalmente por esa orden, por ser una orden en honor de la Virgen Santísima dedicada al misterio de la Visitación. Después de muchas dificultades para convencer a sus parientes, ella logra entrar y va a ser recibida en el monasterio de Parailemonial. En cuanto entró en el locutorio de este monasterio,
oyó en su corazón una voz que le decía: aquí es donde te quiero. Su hermano le regaló la dote y Margarita ingresa en el convento de la Visitación de Paray-le-Monial el 20 de junio del año 1671. Transcurridos los meses de postulantado, tomó el santo hábito el 25 de agosto del año 1671. Dijo entonces: mi divino maestro me dio a entender que estábamos en días de nuestros desposorios, los cuales le daban un nuevo imperio sobre mí. Enseguida me dio a conocer que a imitación de los amantes apasionados no me daría a gustar durante este tiempo sino lo que había de más dulce en la suavidad de las caricias de su amor. Se dio el desposorio del que tanto había sentido desde pequeña y que tanto había soñado y por el cual tanto tuvo que luchar. La joven novicia, según relatos, se mostró humilde, obediente, sencilla, franca en el noviciado. Según el testimonio de una de las novicias que fueron compañeras de ella, edificó a toda la comunidad por su caridad para con sus hermanas, a las que jamás dio una sola palabra que pudiese molestarles, y por la paciencia con que soportó las duras reprimendas y humillaciones a las que fue sometida con frecuencia. Y no fueron pocas veces las que tuvo que soportar Santa Margarita María estas reprensiones, estos malos tratos, estas incomprensiones y muchas veces las pruebas propias que impone la vida religiosa. Hubo una situación que fue causa de mucho sufrimiento para ella, está relatado en la autobiografía. La familia Alacoque, que era su familia y ella también no estaba exenta de eso, tenía una repugnancia natural muy grande hacia el queso, a tal punto que cuando ella fue a ingresar, los parientes hablaron con las superioras diciéndole: nosotros tenemos esa debilidad y no podemos probarlo de ninguna manera. Sucedió, según algunos relatos, que durante mucho tiempo ella tuvo que comer queso porque se lo ponían y bueno, para no contradecir, para no decir nada, hacía el esfuerzo, pero un esfuerzo sobrehumano, como ella va a relatar también, y siempre, siempre superando la prueba que Dios le presentaba. Otra dificultad fue el hecho de su propia vida tan sobrenatural. Sus superiores veían en ella como una cosa demasiado rara y su espiritualidad parecía no ir con la espiritualidad propia de la Orden de la Visitación, y Dios, Jesucristo, le decía: es aquí donde yo te quiero. Entonces entró en conflicto de alguna manera con la superiora porque no podían comprender. Jesucristo le dijo: di a tu superiora que te haré más útil a la religión de lo que ella piensa, pero de una manera que aún no es conocida sino solo por mí. Y en adelante adaptaré mis gracias al espíritu de la regla, a la voluntad de tus superioras y a tu debilidad, de suerte que has de tener por sospechoso cuanto te separe de la práctica exacta de la regla, la cual quiero que prefieras a todo. Además me contento de que antepongas a la mía la voluntad de tus superiores, cuando te prohíben ejecutar lo que yo te hubiere mandado. Déjales hacer cuanto quisieren de ti, yo sabré hallar el medio de cumplir mis designios, aun por vías que parezcan opuestas y contrarias. No me reservo sino el dirigir tu interior y especialmente tu corazón, pues habiendo establecido en él el imperio de mi puro amor, jamás le cederé a ningún otro. Cuando la superiora se enteró de lo que Jesucristo le había dicho, que ella podía tener más autoridad que lo que Jesucristo le revelaba a la santa, entonces de alguna manera vio que había una obra divina, porque no había un acto de orgullo de la santa diciendo se tiene que hacer lo que me fue revelado, sino si el superior determina otra cosa, yo voy a obedecer lo que el superior diga. Entonces se alivió, al menos momentáneamente, el sufrimiento que ella experimentaba. La Madre Superiora quedó contenta, realmente se le abrieron las puertas a los votos, por eso profesó el 6 de noviembre del año 1672, escribía la santa en la tarde de ese mismo día: yo, vil y miserable criatura, prometo a mi Dios someterme y sacrificarme a todo lo que pida de mí, inmolando mi corazón al cumplimiento de todo lo que sea de su agrado, sin reserva de otro interés más que de su mayor gloria y puro amor, al cual consagro y entrego todo mi ser
y todos mis momentos. Le va a dar Jesucristo tres armas para la lucha que ella va a recibir como revelación. La primera arma va a ser una conciencia delicada y un profundo odio y dolor ante la más pequeña falta. Una vez le dijo el Señor, cuando había Margarita María cometido una falta: sabed que soy un maestro santo y enseño la santidad. Soy puro y no puedo sufrir la más pequeña mancha. Por lo tanto es preciso que andes en mi presencia con simplicidad de corazón, en intención recta y pura, pues no puedo sufrir el menor desvío. Y te daré a conocer que si el exceso de mi amor me ha movido a ser tu maestro para enseñarte y formarte en mi manera y según mis designios, no puedo soportar las almas tibias y cobardes, y que si soy manso para sufrir tus flaquezas, no seré menos severo y exacto en corregir tus infidelidades. Lo primero entonces, esa delicadeza de conciencia, esa lucha contra el pecado. Y es una cosa que tiene que entrar en la cabeza de nosotros, porque Jesucristo nos llama, Jesucristo es misericordioso, pero nos pide fidelidad del Señor. La segunda arma fue la santa obediencia. Te engañas creyendo que puedes agradarme con esa clase de acciones y mortificaciones en las cuales la voluntad propia, hecha ya su elección, más bien que someterse, consigue doblegar la voluntad de las superioras, le decía Jesucristo. Oh, yo rechazo todo eso como fruto corrompido por el propio querer, el cual en un alma religiosa me causa horror, y me gustaría más verla gozando de todas sus pequeñas comodidades por obediencia que martirizándose con austeridades y ayunos por voluntad propia. La tercera arma que le va a dar Jesucristo es la Santa Cruz. Es el más precioso de todos los regalos. He aquí el lecho de mis castas esposas, donde te haré gustar las delicias de mi amor. Poco a poco irán cayendo esas flores y solo te quedarán las espinas. Solamente te quedarán las espinas, le dice Jesucristo. Y qué hermosa imagen. El lecho de su amor es la Santa Cruz. Espinas ocultas ahora a causa de tu flaqueza, las cuales te harán sentir tan vivamente sus punzadas que tendrás necesidad de toda la fuerza de mi amor para soportar el sufrimiento. Al día siguiente de su profesión la destinaron a la enfermería como auxiliar de enfermera. Ahí va a tener una religiosa de superiora, y si bien la santa no dijo mucho, solamente comentó en el futuro: solo Dios sabe lo que tuve que sufrir allí. Fue una experiencia martirizante para ella. Jesús le comunicó una parte de las terribles angustias de Getsemaní, porque la quería víctima inmolada. Ella le dice a Jesús: nada quiero sino tu amor y tu cruz, y eso me basta para ser buena religiosa, que es lo que deseo. Hasta aquí estamos en revelaciones de Jesucristo, pero no directamente aún las revelaciones con el mensaje del corazón de Jesús. Vamos a entrar a partir de ahora, sí, en esta realidad. Es así que se da la primera revelación el 27 de diciembre del año 1673, día de San Juan Apóstol. Margarita María solamente tenía 14 meses de profesa, 26 años de edad. Estaba arrodillada frente al Santísimo Sacramento y ella va a contar: estando yo delante del Santísimo Sacramento, me encontré toda penetrada por su divina presencia. El Señor me hizo reposar por muy largo tiempo sobre su pecho divino, en el cual me descubrió todas las maravillas de su amor y los secretos inexplicables de su corazón sagrado. Él me dijo: mi divino corazón está tan apasionado de amor a los hombres, en particular hacia ti, que no pudiendo contener en él las llamas de su ardiente caridad, es menester que las derrame valiéndose de ti, y se manifieste a ellos para enriquecerlos con los preciosos dones que te estoy descubriendo, los cuales contienen las gracias santificantes y saludables necesarias para separarles del abismo de perdición. Te he elegido como un abismo de indignidad y de ignorancia, a fin de que sea todo obra mía. Luego continúa Margarita: me pidió el corazón, el cual yo le suplicaba tomara, y lo cual hizo, poniéndome entonces el suyo adorable, desde el cual me hizo ver como un pequeño átomo que se consumía en el horno encendido del suyo, de donde lo sacó como llama encendida en forma de corazón, poniéndolo a continuación en el lugar de donde lo había tomado, diciéndome:
al propio tiempo, he ahí, mi bien amada, una preciosa prenda de mi amor, que encierra en tu costado una chispa de sus más vivas llamas, para que te sirva de corazón y te consumas hasta el último instante, y cuyo ardor no se extinguirá ni enfriará. De tal forma te marcaré con la sangre de mi cruz, que te reportará más humillaciones que consuelos, y como prueba de que la gracia que te acabo de conceder no es nada imaginario, aunque he cerrado la llaga de tu costado, te quedará para siempre su dolor. Y si hasta el presente solo has tomado el nombre de esclava mía, ahora te doy el de discípula muy amada de mi sagrado corazón. Después de un fervor tan grande, Margarita María quedó por muchos días abrazada por los frutos de esta contemplación tan grande. No podía hablar, no podía comer, solamente haciendo mucha violencia podía responder algunas cosas, no podía compartir lo sucedido con su superiora, y entonces tampoco podía dormir porque esa llaga había quedado realmente produciendo dolor, por más que no se veía, dolía. Y a partir de la primera revelación, Margarita María sufriría todos los primeros viernes de mes una reproducción misteriosa de la llaga del costado, cosa que le sucedería hasta el día de su muerte. En estas visitas, le decía el Señor, busco una víctima para mi corazón que quiera sacrificarse como hostia de inmolación en el cumplimiento de mis designios. Ahí tenemos una cosa que tenemos que aplicar. Busco una víctima de inmolación. ¿Estamos dispuestos a inmolarnos por el corazón de Cristo? ¿Estamos dispuestos a sufrir por Él? ¿A consolarlo? Consolarlo es sufrir, pagar con sufrimiento. La segunda revelación. Unos 2 meses más o menos, 2 meses o 3 después de la primera aparición, se produce la segunda gran revelación. El Divino Corazón se me presentó en un trono de llamas, más brillante que el sol transparente, como el cristal, con la llaga adorable, rodeado de una corona de espinas, y significando las punzadas producidas por nuestros pecados, y una cruz en la parte superior, la imagen que conocemos, la cual significaba que desde los primeros instantes de su encarnación, es decir, desde que se formó el Sagrado Corazón, quedó plantado en él la cruz, quedando lleno desde el primer momento de todas las amarguras que debían producirle las humillaciones, la pobreza, el dolor, el menosprecio que su sagrada humanidad iba a sufrir durante todo el curso de su vida y en su santa pasión. Me hizo ver, continúa Margarita, que el ardiente deseo que tenía de ser amado por los hombres y de apartarlos del camino que los lleva a la perdición, en el que los precipita Satanás en gran número. Le había hecho formar el designio de manifestar su corazón a los hombres con todos los tesoros de amor, de misericordia, de gracias, de santificación y de salvación que contiene, a fin de que cuantos quieran rendirle y procurarle todo el amor, el honor y la gloria que puedan, queden enriquecidos abundantemente y profusamente con los divinos tesoros del corazón de Dios, cuya fuente es al que se ha de honrar bajo la figura del corazón de carne, cuya imagen quería ver expuesta y llevada por mí sobre el corazón, está hablando la santa, ¿no?, para grabar en él su amor y llenarlo de los dones de que está repleto, y para destruir en él todos los movimientos desordenados que esparciría sus gracias y bendiciones por donde quiera que estuviera expuesta su santa imagen, para tributarle honores, y que tal bendición sería como el último esfuerzo de su amor, deseoso de favorecer a los hombres en los últimos siglos de su redención amorosa, a fin de apartarlos del imperio de Satanás, al que pretende arruinar, para ponernos en la dulce libertad del imperio de su amor, que quiere restablecer en el corazón de todos los que se dedican a abrazar esta devoción. Una cosa maravillosa. Está hablando del reino que quiere instaurar el corazón de Cristo en los corazones de aquellos que acepten y vivan esta devoción. La imagen del Sagrado Corazón de Cristo es el símbolo del amor ardiente que Él tiene hacia nosotros, se lo entrega a Margarita María y lo entrega para nosotros también. Él quiere que amemos y nos dejemos amar. La tercera revelación, probablemente el primer viernes de junio del año 1674, fiesta del Corpus Christi,
Dice la santa: estaba expuesto el Santísimo Sacramento. Después de sentirme retirada en mi interior por un recogimiento extraordinario de todos mis sentidos y potencias, Jesucristo, mi amado, se presentó delante de mí todo resplandeciente de gloria, con sus 5 llagas brillantes, como 5 soles, y despidiendo en su sagrada humanidad rayos de luz de todas partes, pero sobre todo de su adorable pecho, que parecía un horno encendido, y habiéndose abierto me descubrió su amante y amable corazón. Entonces Jesús le dedica las maravillas de su puro amor y le muestra los excesos a los cuales llegó el amor de Dios. Le dirige las siguientes peticiones: comulgarás tantas veces cuanto la obediencia te lo permita. Y los cristianos que tienen dificultades para ir a misa el domingo a veces, todas las veces que la obediencia te lo permita. Segundo, de jueves a viernes haré que participes de aquella mortal tristeza que yo quise sentir en el huerto de los olivos, tristeza que te reducirá a una especie de agonía más difícil de sufrir que la muerte. Tercero, por acompañarme en la humilde oración que hice entonces a mi Padre en medio de todas mis congojas, te levantaré de 11 a 12 de la noche para postrarte durante 1 hora conmigo, el rostro en el suelo, tanto para calmar la cólera divina, pidiendo misericordia para los pecadores, como para suavizar en cierto modo la amargura que sentí al ser abandonado por mis apóstoles, obligándome a echarles en cara el no haber podido velar 1 hora conmigo. Y Jesucristo se le va a manifestar resplandeciente de gloria en esa oportunidad. Dice que lo que más le dolió de todo cuanto sufrió en su pasión, que mientras que si me correspondiesen con algo de amor, tendría por poco todo lo que hice por ellos, y de poder ser aún habría querido hacer más. Lo que más me dolió fue la falta de amor. Solo frialdades y desaires tienen para mí como afán, y no quieren darme otra cosa. Tú tienes que suplir su ingratitud de todo cuanto te sea dado conforme a tus posibilidades, el reparar, el tomar el lugar por aquellos que no saben consolar a nuestro Señor Jesucristo. Yo seré tu fortaleza, nada temas, solo has de estar atenta a mi voz y a lo que exija de ti, con el fin de prepararte para la realización de mis designios. Primeramente me recibirás en el Santísimo Sacramento, y bueno, ahí viene todo el texto propio de Jesucristo, de la revelación que ella recibe y que lo comentamos recién dividiéndolo en puntos. Va a ser esta la gran revelación que reciba la santa, pidiéndole ese acto de desagravio, esa compañía en el Santísimo Sacramento. Y atención, porque acá hay algo muy especial. Es verdad que el tiempo no lo permite, pero la devoción al corazón de Cristo está ligada íntimamente a la devoción eucarística y a la reparación eucarística y al desagravio eucarístico. Y dice muchísimo Jesucristo, porque Él dice que se tiene que desagraviar especialmente por las almas de aquellos que tendrían que ser los primeros en consolarlo y lo afligen con pecados, es decir, los consagrados, nosotros. Jesucristo, para aquellos que son sus devotos, les pide consolar, sean los pararrayos de mi sagrado corazón. Va a tener que sufrir muchísimas pruebas la santa luego de las apariciones que va a tener del Sagrado Corazón, a tal punto que la superiora no creyó en lo que estaba sucediendo con ella. Entonces le va a decir, después de la gran aparición, que la santa queda como con una enfermedad muy grande, una fiebre que no se le iba por el fuego del amor de Dios. Le va a decir la superiora: pida al Sagrado Corazón que le quite esa enfermedad y yo le voy a creer. La santa rezó, el Sagrado Corazón le quitó inmediatamente la enfermedad, y entonces al menos la superiora vio que alguna cosa sobrenatural había ahí en todo eso. Va a suceder que la superiora, para poder discernir este caso tan especial que tenía, va a buscar al padre San Claudio de la Colombière, quien tenía buena fama como director, como superior, como hombre de prudencia, y va a ser él el que va a calmar un poco la realidad en la comunidad. La comunidad se levantaron tanto contra la santa que la llamaron de modos terribles. Se me empezó a decir, cuenta la santa, que el diablo era el autor de cuanto sucedía en mí,
y que me perdería si no ponía muy en guardia en contra de sus si no me ponía muy en guardia en contra de sus engaños e ilusiones. Cada vez era mayor la oposición aún dentro del convento. Había significativos movimientos de cabeza, miradas reprobatorias y muecas. Algunas pensaban que una visionaria venía a ser como la personificación de todo un escuadrón de demonios, un peligro evidente y una gran amenaza para todas. Llegó hasta tal punto que las hermanas empezaban a rociarla con agua bendita cuando pasaba. En 1675 entonces va a llegar el padre San Claudio de la Colombière, quien va a solucionar un poco la situación. Se da entonces después la cuarta revelación, la última de las grandes. Sucedió en la octava de Corpus Christi del año 1675, entre el 13 y el 20 de junio. Cuenta ella: estando ante el Santísimo Sacramento un día de su octava y queriendo tributarle amor por su gran amor, me dijo el Señor: no puedes tributarme ningún mayor que haciendo lo que tantas veces te he pedido ya. Entonces el Señor le descubrió su corazón y le dijo: he aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres y que no ha ahorrado nada hasta el extremo de agotarse y consumirse para testimoniarles su amor, y en compensación solo recibe de la mayoría de ellos ingratitudes por medio de sus irreverencias y sacrilegios, así como por las frialdades y menosprecios que tienen para conmigo en este sacramento de amor. Pero el que más me duele es que se porten así los corazones que se me han consagrado. Por eso te pido que el primer viernes después de la octava de Corpus se celebre una fiesta especial para honrar a mi corazón, y que se comulgue dicho día para pedirle perdón y reparar los ultrajes por él recibidos durante el tiempo que ha permanecido expuestos en los altares. También te prometo que mi corazón se dilatará hasta esparcir en abundancia las influencias de su divino amor sobre quienes le hagan ese honor y procuren que se le tribute. El padre La Colombière le ordena que cumpla plenamente la voluntad del Señor, y entonces se da como un abrirse un poco el aire o abrirse las tormentas para esta devoción. Sin embargo, pasarían más de 10 años antes de que se llegase a instituir la devoción al Sagrado Corazón de Jesús en el monasterio de la Visitación solamente. 10 años duros para la santa, 10 años de conflicto con sus superioras, de choques continuos. La mayoría de las monjas no creían en ella, la maltrataban. De hecho, hay una ocasión en la cual la trataron tan mal que al día siguiente hasta las mismas religiosas buscaron confesión porque se dieron cuenta que se habían pasado, incluso si ella fuese una visionaria falsa. En contra de su voluntad fue asignada como maestra de novicias y asistente de la superiora. Eso ayudó a que la devoción se esparciera al menos un poquito más. Y la tarde del 17 de octubre de 1690, habiendo Margarita previamente indicado esta fecha como el día de su muerte, encomendó su alma a su Señor, quien ella había amado con todo su corazón. Muere entre las 7 y las 8 de la noche, tenía 43 años de edad, 18 de profesión religiosa. Pasaron solamente 3 años después de su muerte, cuando el Papa Inocencio XIII empezó el movimiento que abriría las puertas a la devoción. Sin embargo, miren qué interesante. Si lo vemos humanamente, la fuerza de Margarita María fue un fracaso, porque en vida ella no vio nada. Y con eso quiero acabar la reflexión de este día, porque la devoción al corazón de Cristo es una devoción que está destinada a triunfar. Él tiene que reinar, pero Él va a reinar siguiendo un plan que Él trazó, a su ritmo, con sus medios, con sus métodos. Nosotros muchas veces queremos volar, muchas veces queremos correr más rápido que Jesucristo. No se puede. Es Él el único Rey de la gloria. Todo está en sus manos. Él tiene el control. Por eso, a confiar y a amar. Creamos que este corazón de Cristo tiene el control de la historia. No miremos el mundo con pesimismo. Por el contrario, sepamos, hay un Rey que está volviendo y que ha de reinar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Santa Margarita María, ruega por nosotros. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Agradezco a todos por acompañar este video y les ruego dejen sus comentarios y ayúdennos a difundir este material. Tenemos que hacer conocido el corazón de Cristo y para eso necesitamos de ustedes. Dios los bendiga.